¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa. Vamos a arrancar desde aquí en busca de algunos ópars que se encuentran en el Cusco. Hemos hecho un primer, capítulo, episodio en prácticamente todo el centro histórico del Cusco. Hoy estamos extendiendo un poco más, este recorrido en busca de estos objetos fuera del tiempo. No necesariamente esta palabra tiene que ver con los extraterrestres, sino con algunos objetos que tienen cientos o miles de años, ya sea por su forma, que ha sido como la chacana, que tiene miles de años, pero pasa por diferentes culturas, pero también como la técnica con la que se han aplicado, con la que se ha aplicado algunas piedras para lograr determinadas funciones que hoy desconocemos, como lo que vamos a ver hoy. Entonces, reportando desde Chinchero, comenzamos con esta exploración, algunos ópars. Vamos a explorar un poco la parte de exterior y bueno, también hemos venido a Chinchero por otra investigación que la van a ver en otro video. Así que acompáñenme a buscar a esta primera entrega de los ópars de Chinchero. Es algo muy interesante cuando ustedes vengan al Cusco, incluso a muchos lugares del Perú. Siempre fíjense en las iglesias, porque las iglesias han sido antiguas huacas. Entonces, estas huacas, generalmente en la parte exterior, se les adornaba con una cruz. Pero esta cruz siempre está sobre una base, ¿no? Bueno, acá de repente muchos podrían entender como una especie de, como diciendo, ¿no? La cultura o la religión cristiana se sostiene bajo las bases de una antigua cultura. Entonces se desarmaron muchas de estas antiguas huacas importantes que son las iglesias y, por supuesto, esta era una huaca, lógicamente. ¿Y por qué nos damos cuenta de ello? No solo por la arquitectura megalítica que hay en el lugar abajo, sino por, vamos a ver, como les digo, estas bases de estas piedras. Bueno, uno realmente no le presta mayor atención. Claro, son piedras trabajadas del periodo inca, muy pesadas, ya erosionadas por tantos milenios, y vamos a ir encontrando aquí esta suerte de dibujos que no serían más que, algunos lo llaman como, incluso he escuchado hasta pinturas rupestres o trabajos rupestres, pero si uno va al detalle y vamos tratando de entender esto. Por ejemplo, vamos a poner algunas fotos de lo que hemos encontrado en Urcos, ¿no? En Urcos hay exactamente una misma, igual, ¿no? Gradería, donde está coronada por una cruz, y vamos a encontrar también este tipo de dibujos en la roca. Entonces uno puede decir, también hemos visto en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Estos dibujos. Y algunas personas me dicen, en algunos comentarios de esos videos, no, Rafael, te voy a contar la historia. Nosotros lo hicimos en el año 70, nosotros dibujamos eso en la catedral. Y eso no es cierto, ¿por qué? Porque vamos a encontrar en muchas iglesias estos dibujos. Ahora, ¿y por qué sabemos que estos dibujos no son, modernos? Porque vamos a encontrar estas mismas representaciones en las piedras de Urcos que han sido encontradas en excavaciones. En este caso, claro, han desmantelado un templo. Entonces pongámonos a pensar que de repente este era el frontis del templo. Y esto que ustedes están viendo, queridos amigos, es escritura. No es la escritura con caracteres arábigos, con la que todo el mundo quiere de verdad encontrar eso en los incas. Porque los incas no han escrito así, con ese tipo de escritura. Ellos han escrito con otro tipo de caracteres, otro tipo de significados, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos los cuadrados, esos cuadrados que pueden representar el namero, ¿no? Que puede representar el maíz, que puede representar también, nosotros pensamos podía ser las chacras, pero puede ser el maíz, las semillas. Entonces cada uno de estos símbolos guarda una historia particular y no nos damos cuenta, ¿no? Porque, claro, también de lejos, como que uno no aprecia bien, ¿no? Entonces esto probablemente era como los letreros que nosotros ponemos
en algunas instituciones o en las calles, ¿no? Entonces ya sabemos la historia. En cambio, de repente en aquella época, estos petroglifos incas decían para qué servía este lugar o alguna ritualidad, y eso se ha perdido, ¿no? Esa interpretación. Entonces aquí vemos uno de estos famosos oparts, los oparts que están en los petroglifos aquí frente a la iglesia. Por ejemplo, aquí vemos como una C invertida, que podría ser, claro, un canal. Ya hemos visto este tipo de canales que se encontraban en algunas casas reales, casas importantes. También como que parecen unas tuberías líticas. Y todos estos, por ejemplo, estos símbolos que encontramos aquí en la piedra, los hemos visto en, como les digo, en Urcos, y han sido encontrados en excavaciones. Y esto ha sido publicado, muchos de estos clasificados y publicados en un libro de don Renato Dávila, que es de Museos Andinos. Él ha investigado al Huayqui, y en su investigación él muestra, ¿no?, estos símbolos y nos explica que este es un antiguo idioma que lo creó. Algunos dicen que Huiracocha, otros dicen que Texi Huiracocha o hasta Illapa. Entonces ha sido un dios dador de la escritura. De aquel entonces escribían así, en esta forma, tipo de petroglifo, de estos tipos de dibujos, ¿no? Que definitivamente esto se podía vocalizar, solamente que ya no tenemos el conocimiento para interpretarlo. Pero esto lo vamos documentando para que de repente, ustedes también, amigos, de repente algún experto nos está viendo, nos puede explicar qué significan estos símbolos. Muy bien, seguimos nuestro recorrido frente a la iglesia. Bajando por estas gradas nos vamos a topar con otro de estos famosos petroglifos incas que simbolizarían un tipo de escritura ahora muy difícil de interpretar. No sé si se ve acá. Son dos espirales que se conectan, muy parecidos a lo que se halló en Urcos. Muy bien, vamos a ver aquí como una especie de tejas de piedra también. Ahí nos vamos encontrando con alguna arquitectura también de gran tonelaje, de gran peso. Seguimos bajando y casi todo este sector van a encontrar petroglifos. Aquí tenemos otro, aquí hay otro. Muy bien, ahí podemos ver cómo han utilizado esas tejas de piedra. La pregunta es, ¿esas tejas de piedra siempre estuvieron ahí o han sido llevadas en algún otro momento y colocadas? Porque por el estilo parecen dos estilos superpuestos. Aquí hay dos estilos superpuestos. Una arquitectura de las que estamos acostumbrados a ver, digamos que megalítica. Hay otro tipo de arquitectura también impresionante, más de tipo célula. Todos esas ventanas, esos nichos donde vanos ciegos, donde seguramente estaban los gobernantes, las malquis o los ídolos. Impresionante. Y ahí las piedras encima. Dos tiempos o tal vez más. Miren, otro dintel. Un dintel que no pareciera corresponder ahí. Y lógicamente estas gradas que han sido desmanteladas, por supuesto, de otras estructuras y colocadas allí, adosadas allí, corresponderían al mismo tiempo. ¿O es ya una obra de los españoles este tipo de gradas o algunas de estas losas? Por ejemplo, esta de aquí. Podrían ser más actuales, de hecho, miren. No integran el edificio. Parece que estas gradas han sido ya producto
de haber desmantelado la huaca principal. Muy bien, y nos encontramos en la puerta del Museo de Sitio de Chinchero y vamos a seguir encontrando en este lugar algunas de estas estructuras interesantes, techos de piedra, esta especie de trabajo también en la piedra, manufacturado con una precisión y un objetivo que nosotros desconocemos de momento. Por este sector vamos a ver estas huancas, estas piedras o dinteles, ¿no? Que probablemente otrora también lucían estos petroglifos, estos símbolos, y han sido erosionados por el tiempo, ¿no? Aquí vemos más de ellos. Aquí esta piedra, vamos a ver si fueran las piedras que están en el Coricancha y que muchas veces nos han comentado, ¿no? Que estas piedras no es que han sido encontradas en el mismo lugar, a veces han estado enterradas y han sido colocadas en el sitio, ¿no? Aquí, en un lugar más próximo, o pueden haber sido traídas de otras partes y ya son, digamos, trasladadas, dejadas en otro sitio. Aquí, por ejemplo, vemos, todavía lucen enterradas estas extrañas edificaciones, configuraciones que podrían parecernos canales, probablemente lo hayan sido, pero tienen unas formas rituales. Así como el quechua es polisémico, también este tipo de estructuras hablaban. Miren, aquí tenemos otro opart inca. Vemos a los costados unas serpientes, unas culebras, ahí donde está mi sombra. Bueno, ahí vemos unas serpientes. Nuevamente estos símbolos. Como estos símbolos van haciendo esta forma aparentemente de corazón, como el que está en el Paititi. Nuevamente más serpientes. Otra vez el símbolo. Aquí vemos un sapo, un batracio, un cóndor, esta otra figura que es como un negativo de los petroglifos, ¿no? Un negativo extraído, sustraído, y esta antigua pequeña huaca meteorizada. Tiene la pátina, tiene esa pátina tan fantástica que hemos visto en las obras megalíticas, está bien pulida. Lógicamente esto puede haber servido, como hemos visto, como los Quezpecahuana, para ver las estrellas. Parece incluso como que fuera un meteorito o algo así, ¿no? Estas piedras de la primera generación de los Hanan. Muy bien, entonces estamos viendo esta piedra y según lo que hemos conversado y hemos preguntado acá a las personas del Ministerio de Cultura que trabajan, tanto la piedra que vamos a ver que está en el museo como esta grande, que pueden ser espejos astronómicos, ¿no? O para la ritualidad del agua, no tiene nada que ver con esta estructura que está en la tierra. Todas han sido encontradas en diferentes partes y han sido traídas aquí al museo para darle un sentido y acelerar un poco la explicación, como hacer un mapa conceptual de lo que van a ver. Entonces, si bien es cierto, sí tiene que ver con una ritualidad del agua y podía ingresar el agua por aquí, por otro lado, no tiene nada que ver que una esté sobre la otra. Entonces, son estructuras que las han acomodado. Entonces sería un poco ilógico pensar que lo que vemos actualmente, 2023, tuvo la misma configuración hace 500 años. Y es más, probablemente muchas de las estructuras que vemos ahí fueron modificadas una vez más por los incas. Entonces, estamos viendo modificación sobre modificación sobre modificación. Podríamos decir que aquí se puede leer un ritual, definitivamente, las serpientes, el río, el rayo, ¿no? Entraba, puede ser la chicha bajaba por aquí, llenaba esta forma ¿qué simboliza? ¿Cómo se lee? No lo sabemos.
podríamos elaborar, lanzar muchas teorías, muchas teorías. Lo que sí tenemos que tener presente es que es escritura, probablemente escritura de tipo ritual, religioso, y hasta ahí, ¿no? Y esa es una pequeña huaca. Ahora que, gracias a Dios, se salvó de la extirpación de idolatrías, tal vez por eso los incas se vieron olvidados, se vieron obligados a olvidar su escritura, para que ésta no sea destruida en aquellos tiempos del horror de la oscuridad, en aquellos tiempos de la conquista. Miren, esto parece una especie de piedra que tiene dibujos, o es un meteorito. Acá tiene como formas, serpientes, creo parece esto una serpiente. Tiene dibujos, parece una cabeza de algo. Wow. Apariencia de gato gigante. Ah, es un gato gigante, miren. Coa. Deidad andina en el mundo andino, animal mitológico con apariencia de gato gigante relacionado a los fenómenos naturales, lluvia, rayo, arcoíris, trueno y granizo, temido por los agricultores por las graves consecuencias que ocasiona a sus cultivos, dibujado por Joan de Santa Cruz Pachacut en su crónica. Ahí está. Y aparentemente está aquí también, pero de este lado se ve, ¿no?, como un animal echado, así, echado su cabeza. Aquí tiene unas cositas también. Wow, parece como un meteorito, ¿no? Increíble. Aquí, por ejemplo, vemos un clavo lítico, dice, ¿no?, elemento utilizado para sostener la techumbre de las estructuras. Wow. Sorprendente cómo los incas tenían todo ese tipo de... Acá una argolla, ¿no?, de arquitectura tan perfecta en piedra eterna. Argolla se trata de elementos constructivos que eran parte conformante de estructuras arquitectónicas para los techos. Wow. A manera de epílogo, mostramos el siguiente OPART. Hace unos meses atrás, se acercó a nuestra redacción un investigador que radica en Cusco y nos mostró un objeto arqueológico que fue encontrado hace varios años, cerca de Chinchero. El objeto en cuestión es muy misterioso, muy pocas veces visto y del que carecemos información. Se trata de una pieza arqueológica única. Es una piedra con forma de corazón, muy pesada y fría al tacto, que tiene tallados finamente 3 misteriosos rostros. Es indudable que contiene en sí misma la trilogía inca, los 3 mundos, pero los rostros que en ella afloran no dan la impresión de ser humanos. Son muy sugerentes, ojos rasgados y muy grandes, cabeza alargada y rostro pequeño. ¿A quién nos trae a la mente? Según lo que conversamos con una arqueóloga del Cusco, se encontró hace muchos años en el Apu Guanacaure un ídolo también con 3 rostros. Fue denominado Inti Coa Auki. El corazón de piedra con 3 rostros hallado en Chinchero, ¿sería un prototipo? ¿Para qué servía? ¿A quién rendía tributo este extraño mobiliar? Si ustedes tienen mayor información o si saben para qué servía, déjenlo en los comentarios. Sin duda, el pasado esconde OPARTs de mundos tecnológicos y exógenos perdidos. Parece como un corazón, ¿no? Ahí. Tiene como que el cráneo alargado. Ahí tiene un quiñado. Ese quiñado parece antiguo. Este es un quiñado reciente, ¿no? Cráneos abultados y como que siempre buscan la... Es como una escena, ¿no? Como una... Miren, siempre está... Ahí está alineados los rostros. Y si lo vemos así... Vamos a hacer otra toma de acá.
Si lo vemos así, miren así, este ángulo que da es bastante... Ahí arrancamos otra. Es bastante peculiar, muy sugerente. Un gris, un cráneo alargado, otra raza. ¿Por qué tres? ¿Por qué tres? Los ojos saltones, sin nariz, con su mentón. Miren de este ángulo. Bueno, este ya se rompió un poco. Impresionante realmente. Y también parece, claro, yo decía como un corazón, como un mensaje genético. O sea, como que esto es el corazón de la cultura, ¿no? ¿Y quién está ahí detrás de esa, ¿no? Estos seres? Podrían ser así como incas. O podrían ser grises, ¿no? Y esto sería como una especie de ovni. Miren. Como su platillo, ¿no? Como que venía en su platillo. Ahí. Y cuando tú te preguntas quiénes son los tripulantes, acá están. Ahí está. Rarísimo.